Vamos a empezar donde nos quedamos la clase pasada, que estábamos viendo el proceso de conteo y yo les había comentado que íbamos a ver la segunda parte de esto que se llama los procesos de nacimiento y muerte. Déjenme abrir una pizarra. A ver, hay gente que también, como en la vida, como en la real, está entrando todo. Bueno, hagamos una pizarra nueva para poder más o menos explicar. Bien. ¿Cómo sería entonces ¿cómo se llama? ¿Cómo sería la red de un proceso nacimiento-muerte? Sería más o menos así. Ok, ¿qué está pasando? Está al revés. Ok. Tendríamos un estado, otro estado, otro estado y otro estado. Y como en el de conteo, pues este sería el estado cero, el estado uno, estado 2, estado 3. Y tendríamos lo que se llama una tasa de nacimientos. Esto es parecido a la parte de conteo, o sea, gente que llega, sería un lambda, pero a diferencia del de conteo, lo que tendríamos es gente que se va. O sea, antes, para el conteo solamente avanzaba hacia arriba. En este caso es como si tuviéramos, supongamos, un cuarto lleno de gente, ¿no? Que llega con una tasa de llegada, lambda, pero que también se puede ir. Y entonces con una tasa mo, que vamos a ponerle una tasa de salida para no ponerle el nombre terrible, ¿no? Entonces vamos a tener siempre gente que llega y gente que se va. Y lo que nos interesa saber es más o menos en el tiempo cuántas personas va a haber en la habitación, ¿ok? Y ese sería el proceso nacimiento o muerte. Tiene así un nombre medio tétrico, pero bueno, es eso. Lo que también se puede hacer, entonces tenemos, bueno, antes que lambda es la tasa de llegada y que mu es la tasa de salida. Bien, vamos a plantear em, la tasa, digamos, la matriz de transición. A ver si nos da, si nos cabe por acá. Yo creo que sí. Vamos a hacerlo un poquito más pequeñito. Ahí está. Y nos vemos un poquito para la derecha. Vamos a plantear la tasa de transición de, pues más o menos de este sistema. A ver si podemos plantear la matriz de transición. Básicamente tendríamos aquí un estado cero, un estado uno, un estado 2, 3, etcétera, ¿no? Esto puede ser infinito. Entonces tendríamos de cero a cero, de cero a uno, etcétera. Entonces vamos a ver, ¿cómo sería
pasar de 0 a 1. Entonces tenemos que, básicamente, porque no podríamos pasar de 0 a 2, ¿no? Solo podríamos pasar de 1 en 1. O sea, no podríamos ir, por ejemplo, de 0 hacia 2 directamente. O sea, a fuerza tendríamos que pasar por 1. Bien, entonces, ¿cómo sería pasar de 0 a 1? Sería con lambda, ¿no? O sea, tenemos un pi 0, lambda pi 0 sería pi 1, ¿cierto? Pero ¿cómo pasaríamos entonces de 1 a 0? Sería al revés, ¿no? O sea, pasaríamos mu pi 1 pi 0. ¿Ok? Bueno. Vamos a hacerlo desde donde sí tenemos un poco más de posibilidades, ¿no? O sea, como de 0 a 1 es como que la cosa más aburrida, ¿no? Solo podemos decir de 0 a 1 y 1 a 0. Pero vamos a ver a partir de 1, a partir de aquí. ¿Dónde podemos llegar a 1 a partir de 0 y a partir de 2? Entonces, vamos a ver. Vamos a usar por acá más espacio. Porque tenemos aquí, pues, nuestra matriz de transición que solamente quedaría de 0 a 0, seríamos de 0 a 1, tendríamos lambda, ¿no? Como tasa de transición. De 0 a 0, pues, ¿qué podemos hacer? El resto serían ceros, ¿no? 0, 0, 0. Y de 0 a 0, aquí tenemos que recordar la propiedad de las matrices de tasas de transición, donde básicamente serían el negativo de todos los demás transiciones, todas las demás tasas. Entonces sería menos lambda. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasaría en el siguiente renglón? Tendremos que pasar de 1 a 0. Y ya quedamos que aquí es mu. Y de 1 a 2 sería lambda. ¿Ok? ¿Qué pasaría? Y el resto sería 0, ¿no? Porque no podemos pasar directo de 1 a 3, ni de 1 a 4. ¿Qué pasaría con la tasa de permanencia de 1 a 1? Pues sería menos lambda más mu. ¿Qué pasaría con el siguiente renglón? Lo mismo, ¿no? Tendríamos 0. Para pasar de 2 a 1 tendríamos mu. Para pasar de 2 a 3 tendríamos lambda. El resto sería 0. Y la tasa de permanencia sería menos lambda más mu. Y aquí como que tenemos un patrón, ¿no? No sé, como que ya empezamos a ver que hay algún patrón. ¿Qué pasaría con este? Sería 0, 0, mu, menos lambda más mu, lambda, 0, 0, 0. ¿Bien? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí como que ya si se repite, quiere decir que hay un patrón. Entonces vamos a ver. ¿Cómo sería entonces si tenemos pi 0, o sea, el estado 0? Entonces tendríamos que, para sacar el siguiente, sobre ese pi n, porque lo podemos generalizar, ¿no? Entonces, ¿qué sería q? Pi n más 1, ¿cierto? Aquí tendríamos esta parte que la podríamos multiplicar. A ver, alguien más está por acá. Pregunta, ¿están escuchando bien o necesitamos otro micrófono? Todo bien, todo bien. Ah, sí, sí se oye bien, perfecto. Ok, entonces, cómo podríamos más o menos, em, vamos a generalizar esto. Entonces, creo que aquí me equivoqué.
con una cosa. A ver, borrar. Por esta parte, ahorita lo vuelvo a poner bien. La pregunta es, ¿cómo vamos a encontrar estos valores, no? Porque hay algunas propiedades que vamos a lograr encontrar en este tipo de sistemas. En este tipo de sistema, específicamente, los nacimientos muertes. Yo les había dicho que básicamente este sistema es la base de las filas de espera. Entonces vamos a empezar a encontrar algunas propiedades, a ver si lo logramos. Em, ok, entonces, tenemos una probabilidad cero, ¿ok? Que para que sea uno, tenemos que multiplicar lambda, tenemos pi1, ¿cierto? Eso lo tenemos de acá. Luego tenemos una segunda, que sería pi2 es igual a lambda pi1. Ah, pero resulta que aquí tenemos otras cosas, ¿ok? Vamos a ver cómo lo vamos a plantear. ¿Cómo lo vamos a plantear? Tenemos que... ñam, 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 ñam. No lo podemos plantear tan directamente, ¿no? Solo la primera, porque la otra tenemos que considerar lo que llega del otro lado también. Vamos a ver. De cero. Ok. Entonces, básicamente, espérenme tantito. Déjenme recordar cómo se planteaba este. Bien. Básicamente lo que esto resulta, esta ecuación de aquí, en lo que resulta es que la probabilidad de que haya n personas en el sistema es igual lambda entre mu a la n por pi cero. ¿Ok? Resulta en esta ecuación. ¿Qué significa esto? Que básicamente para poder conocer pi cero se convierte entonces en la probabilidad de que el sistema esté vacío y pi n en el que el sistema... Ay, ¿dónde está? Como que muy fea esta letra. Hace mucho que no uso estos gadgets. Y pi n es probabilidad de que haya n personas en el sistema. ¿Ok? Pero tiene una condición. La única condición es que lambda, para que sea para que converja, tiene que ser menor a 1. ¿Ok? Eso es muy, muy importante. Entonces tenemos una matriz de transición que resulta en que para encontrar el estado en pi n, que básicamente el vector de estado estable, ¿no? Sería la probabilidad de que haya 0 personas, probabilidad de que haya una persona, probabilidad de que haya 2 personas, probabilidad de que haya 3 personas, bla, 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 bla. Y este es un vector, pues más o menos infinito. ¿Ok? Si esto, con las propiedades em,
de las cadenas de Markov con tiempo continuo se transforma y la probabilidad de que todos esos tienen que sumar uno, básicamente esto resulta en esta ecuación, ¿ok? En que la probabilidad, el vector, o sea, los elementos de este vector infinito, ¿no? De estados, del estado del sistema nacimiento-muerte, implica que la probabilidad de que haya n personas en el sistema es igual a lambda entre mu a la n por pi del estado cero, de que la probabilidad de que no haya nadie. Pero necesitamos que para que esta suma de elementos del vector suma uno, necesitamos que este pues sea convergente y por tanto implica que lambda entre mu es menor o igual a uno, ¿ok? Y esto básicamente es, este sistema nacimiento-muerte es parecido, de hecho es un símil de una fila de un servidor. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplito de este porque está como, si lo vemos así nada más, se ve como medio feo, pero no, no es tan feo. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Entonces lo que es importante pues es esto, esta ecuación y esta condición. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer un ejemplo. Bien, está muy sofisticado aquí ahora el Zoom. Bien, entonces vamos a suponer que tenemos... Ok, ¿qué negocio queremos ver hoy? Los leo. Ya sé que aquí estamos medio extraños, pero ¿qué negocio les gustaría que viéramos hoy? ¿Cartón de cervezas? ¿O cartón de qué? O sea, cartón como para fabricar cajas, por ejemplo. No, bueno, ok, porque está pensando en cosas malas. Bien, entonces vendemos cartón. Ok, entonces tenemos un negocio de venta de cartón. Y tenemos, por ejemplo, tenemos solo un dependiente y las clientes llegan con una tasa de... ¿Cómo cuántos clientes llegarán si vendemos cartón? Voy a ponerle que es un negocio súper exitoso. Entonces llega un cliente cada 10 minutos. Y tardamos en atenderlo. Dependiente tarda. A continuación es un cliente cada 5 minutos. ¿Ok? Entonces vamos a sacar. Ah, me faltó las diles, pero ya se los digo. Vamos a sacar las probabilidades de que no haya nadie y de que haya un cliente, dos clientes, tres clientes. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto llegan? Esto podemos decirle, si llegan, pues es una lambda. Y esta sería la tasa en la que no me voy a tardar en sacar a la gente. Entonces sería mu. Y recuerden, como en el caso de conteo, también estas cosas tienen unidades de lo que sea, bueno, clientes,
servicios, ventas por unidad de tiempo. Bien, en este caso lo tengo pues no unificado. Entonces, ¿en qué lo pondremos? ¿En minutos o en horas? En minutos, ¿no? Vamos a poner en minutos. Entonces, esta se convertiría en punto uno, clientes por minuto. ¿Ok? Este sería punto 2, clientes por minuto. ¿Ok? Y así, cuando tengan que hacer estos problemas, incluso con filas también, lo que es muy, 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 muy importante, porque luego uno no se fija, es que las unidades de estas cosas sean iguales. ¿Sí? O sea, necesitamos que las unidades de las tasas sean iguales para que nos salgan las ecuaciones. Bien, entonces, lo primero que tenemos que verificar es que lambda entre mu sea menor, no menor o igual, menor, perdón, no menor o igual, menor a uno, ¿no? Entonces, vamos a ver si es cierto. Lambda entre mu sería punto uno entre punto 2, que esto es igual a punto 5, que es menor a uno. ¿Por qué? Pues porque así lo seleccioné. Entonces, hice un poco de trampa. ¿De acuerdo? A esta variable, que es lambda entre mu, también se le llama, ¿sí? Y algo que se me olvidó decirles es que la probabilidad de que haya 0 personas en el sistema es uno menos rho. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo por acá. Tenemos que la probabilidad de que haya 0 personas es igual a uno menos punto 5, o sea, punto 5. Entonces ya tenemos la primera respuesta. Y que haya una persona era rho por pi cero. Entonces tenemos punto 5 por punto 5. Entonces tenemos punto 25. Y luego tenemos que haya dos clientes es igual a rho a la n, en este caso a la 2 pi cero, que sería punto 5 al cuadrado por punto 5, y esto me da algo así como punto 125. Y entonces tenemos la probabilidad de que no haya nadie, de que haya uno y de que hayan dos clientes en el sistema. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Este es muy, 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 muy sencillo. Ok, entonces asumo que no tienen dudas. Pregunta, de todo lo que hemos visto de Markov, ¿tienen alguna duda? Una duda, porque no lo entiendo muy bien. ¿Cómo se decía cuando una matriz era ergódica? Ok, una matriz ergódica. Vamos a hacer una pizarra nueva para que lo podamos explicar mejor. Básicamente, una matriz ergódica tiene dos condiciones. El chiste de identificar una matriz ergódica es que a veces nos permite, mm, digamos, tienen algunas propiedades que hacen cosas fáciles, ¿no? Entonces, una matriz ergódica tiene dos condiciones. Una condición es todos sus estados
son recurrentes. Y todos sus estados son aperiódicos. Entonces, ¿cómo sabemos si son recurrentes? Básicamente lo que tenemos que verificar es que en la matriz, en nuestro sistema, no haya estados absorbentes. ¿Cuáles son los absorbentes? Aquellos o que todos están dentro de la misma clase. Y eso se sabe si estamos, este, si todos están dentro de la misma clase, quiere decir que todos, o sea, que todos eventualmente voy a regresar, ¿no? Entonces, en este ejemplo que estoy poniendo aquí, todos voy a regresar sí o sí, ¿no? O sea, no hay ninguno, por ejemplo, así. Este sistema no sería una matriz ergódica, porque tenemos básicamente dos estados, que serían estos dos, que no pertenecen a al resto de la clase, que son estos, ¿ok? Pero si no tengo esos sistemas y solo tengo estos, entonces sí tengo todos recurrentes. Eventualmente puedo regresar, ¿ok? Entonces, todos recurrentes. Y la segunda pregunta es, ¿todos aperiódicos? Ser aperiódico implica dos cosas, cualquiera de las dos, es un O. Una es, tengo periodo uno, o el otro es, puedo regresar, o, denme un momento, se me está acabando la pila. Listo, ya no se nos acaba la pila. O puedo regresar a él, al estado, en un número de pasos que no sea múltiplo del periodo. Entonces vamos a verificar esa segunda condición. Ok. ¿Cuál será el periodo? Vamos a ponerle número. Tenemos el estado 0, 1, 2 y 3. El periodo, recuerden que es el número de pasos mínimo que necesito para regresar. Entonces, ¿cuál es el periodo del estado 0? Tiene un bucle. Entonces, ¿cuánto me tardará en regresar? 1. Entonces, este tiene la primera condición. Entonces, ya sabemos que 0 es aperiódico. ¿Cuál sería el periodo de 1? ¿Cuál es? ¿Están por ahí? Sí. ¿Cuál es el periodo de 1? 4. ¿No? Alguien dijo algo, pero no lo oí bien. ¿Cuál es el Ok. periodo de 1? Es 4, porque para regresar a fuerza tengo que hacer 1, 2, 3 y 4. Entonces tiene periodo 4. La pregunta es, ¿puedo regresar a él en un número de pasos que no sea múltiplo de 4? Vamos a ver. Podemos hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces sí, regresé en 5 pasos, entonces también es aperiódico. Y este, pues es igual que 1 y este es igual que 1, entonces ya cumplimos con la segunda condición. Entonces, este sistemita que pusimos de ejemplo
Su matriz de transición es ergódica, ¿ok? ¿Y eso qué implica? Que entonces existe el estado estable. Y podemos conseguir los tiempos de primera pasada utilizando la matriz recortada, ¿ok? ¿Más dudas de cadenas de Markov? ¿Ninguna? ¿Ellos son unos superaces? ¿Ellos son el top of the pops? Ok. Voy a detener la grabación un momentito.